El hombre es un ser complejo, un ser difícil de comprender. Es difícil de comprender la manera como sus emociones operan. Un día puede estar muy contento y al día siguiente estar sin ánimo. Es un ser lleno de necesidades emocionales y afectivas. Y es que esa es la manera que el Señor nos ha hecho, una manera tan compleja, es así como el Señor nos ha creado, con emociones y afectos para el disfrute de todo aquello que Él ha creado para nosotros. Una de esas necesidades emotivas o afectivas, si así la queremos llamar, es la seguridad, el sentido de seguridad. En todo aspecto de nuestra vida, ¿verdad? Queremos tener seguridad emotiva, queremos tener seguridad económica, seguridad laboral, seguridad de compañerismo dentro del matrimonio. En fin, la seguridad es sumamente necesaria para nuestra estabilidad y para nuestra confianza. Y no hay nada de malo con buscar la seguridad. El problema es dónde buscamos la seguridad. Si pienso que mientras mejor sea mi economía, más seguro me voy a sentir, pues nunca estaré satisfecho. Nunca será suficiente. Si pienso que puedo buscar la seguridad en mi cónyuge, y no es que esté mal eso, pero si lo busco de una manera absoluta, que solo en mi cónyuge voy a encontrar la seguridad, me volveré súper exigente, absorbente, demandante. Si pongo mi confianza o mi seguridad en el futuro de mis hijos van a lograr lo que yo nunca logré, y por fin en ellos veré realizados mis sueños, llevaré a mis hijos al desespero. Así que sabemos, si algo sabemos, es que no podemos buscar la seguridad absoluta en nada que sea perecedero, en nada que sea mutable, en nada que sea temporal. Aquello que puede cambiar con cualquier circunstancia jamás nos podrá dar la seguridad que necesitamos. Ni la casa, ni el carro, ni el estatus laboral, ni las carreras, ni todas aquellas metas que perseguimos, que no son malas en sí solas, pero que muchas veces queremos encontrar en ellas este sentido de seguridad. Yo creo que ya ustedes saben a dónde estoy apuntando. Hay una seguridad como ninguna. Una seguridad que está anclada en aquel que es inmutable, aquel que no es temporal, aquel que es eterno, aquel que es todopoderoso, aquel que es soberano. Nuestra seguridad de salvación, esa salvación no depende de lo circunstancial, ni de ningún factor externo, no depende ni siquiera de mí o de ti. Por eso decimos que es una seguridad como ninguna. Ese es el título que estaremos viendo hoy, ya en casi el final de la primera carta de Juan. Vamos a hacerlo en dos partes. Hoy veremos la primera parte, el otro domingo, Dios mediante, veremos la segunda parte y la conclusión de la carta. Vamos a ver en este pasaje esta seguridad interna de nuestra salvación y cómo esta seguridad nos lleva a la práctica, cómo se debe ver manifestada, cómo se ve en el día a día. Vamos a ver cómo esta salvación, esta seguridad de salvación, nos lleva a acercarnos a Dios con toda confianza. Y ese va a ser nuestro punto de partida. Nuestra vida eterna asegurada está en el versículo 13. Después pasaremos por nuestro acceso al Padre asegurado, versículo 14. Y culminaremos con nuestras peticiones contestadas en el versículo 15 al 17. Nuestra vida eterna asegurada, versículo 13, nuestro acceso al Padre asegurado, versículo 14, y nuestras peticiones contestadas, versículo del 15 al 17. El punto central de Juan es que el cristiano goce de una vida abundante, basada en la seguridad que tiene de vida eterna. Y estoy completamente seguro, hermanos, tanto grandes como pequeños, adolescentes, necesitamos ser recordados de esta gran verdad y aplicar esto en nuestra vida, porque el reto que enfrentamos en el trabajo, en la escuela o en el hogar son grandes. Así que necesitamos ser recordados una y otra vez lo que Cristo ha conseguido a nuestro favor, lo que Cristo ha logrado en la cruz y cómo luce, cómo se ve esta seguridad en nuestra vida práctica. Así que acompáñenme en oración, hermanos, para que el Señor nos ayude
con estas cosas. Amado Padre, tú hasta aquí nos has traído, tú has permitido, Señor, que estemos ya llegando al final de esta carta maravillosa, Señor, que tú has regalado para la iglesia. Señor, que estemos atentos a lo que tu palabra nos dice, que seamos sensibles, Señor, que no endurezcamos nuestro corazón ante lo que tu palabra dice, Señor, que como buenos esclavos tuyos digamos, sí, Señor, amén, a lo que tú dices, así se hará. Permite que tu pueblo el día de hoy, Señor, contemple tu palabra como la que es, palabra viva, eficaz, es inspirada por ti. Así que, Señor, acompáñanos en este tiempo y ayúdame, Señor, con mis debilidades, con mis limitaciones, pero también ayuda, Señor, a mis hermanos que están sentados contra las distracciones, Señor, propias de la carne. Ayúdanos a ejercer el dominio propio, Señor, inclinar nuestros oídos a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es la Biblia y para quién fue escrita? Son algunas de las preguntas que a veces nos hacemos, pero no tenemos a veces una respuesta concreta, o dudamos, o no coincidimos la respuesta los unos con los otros. Y muchas veces he escuchado que la Biblia es el manual de vida para la humanidad. Si haces lo que está en la Biblia, te irá bien. Y no exagero, hermano, yo escucho predicadores que predican así. La Biblia nos dice la manera de cómo encontrar a Dios, es otra cosa que se dice. En la Biblia está la respuesta a todos tus problemas. Y quizás todas estas afirmaciones en sí llevan algo de verdad y podríamos estar de acuerdo en cierta medida. Pero hay algo que debemos estar completamente de acuerdo como creyentes, y es que la Biblia fue escrita para los creyentes. Fue escrita para el pueblo de Dios, para los que son de Él. Si no es por medio del Espíritu que habita en el creyente, la Biblia no tiene ningún sentido. Pablo en su primera carta a los Corintios escribió: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Si no es por medio del Espíritu, jamás podremos entender lo que dice la Escritura. Podríamos leerlo como cualquier libro, pero su aplicación, el carácter de Dios que está reflejado en la Escritura, va a ser una necedad. Basta con compartir la Escritura con alguien en la Escritura. Recordemos lo que Pablo también le escribe a Timoteo en su segunda carta: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que el propósito de la Escritura es para el pueblo de Dios. Y no solo Pablo apunta a este propósito, Juan también en este versículo dice estas cosas: he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Las cosas que Juan ha escrito, y ahí podemos incluir toda la Escritura, es como él lo dice, es para los que creen en el Hijo de Dios. Ese es Jesús, el Cristo. El salmista en el Salmos 19 escribió: los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y más dulces que la miel que destila del panal. Y esta experiencia de considerar la Escritura como deliciosa solo es posible por medio del Espíritu que habita en nosotros. Y por eso Juan con toda seguridad dice que todo lo que él ha escrito hasta ahora, y obviamente podemos incluir toda la Escritura, como dije, son para aquellos que son de Dios. Si no, no tiene sentido. Tú puedes estar aquí sentado hoy y te puedes ir después de una predica y decir: yo no creo en eso. Eso me parece una exageración. Ahora, ¿con qué propósito específico escribe Juan? Para que sepáis que tienes vida eterna, dice. Ha sido el propósito con el cual he escrito esta carta. Así que en esta declaración vemos el propósito de todo lo que Juan ha escrito hasta ahora. Este es el propósito de la carta, para que tengamos conocimiento de nuestra salvación, no solo como un pensamiento lejano, no como una simple idea o una esperanza de lo que vamos a alcanzar en el futuro,
Pero miren la palabra que usa Juan para que sepáis que tienen vida eterna. Poseemos la vida eterna. Y la poseemos ya. Para que conozcan, para que reconozcan que la vida eterna es suya. Que los acompañe donde vayan. Donde vayamos nos acompaña la vida eterna. No nos la ponemos solamente el domingo cuando estamos entre los hermanos y por medio de las alabanzas. Yo siento realmente que tengo la vida eterna. Qué lindas son las alabanzas. Y el lunes llego a mi casa, me olvido y actúo como que si no se me hubiera dado la vida eterna. Soy poseedor de ella. No es según nos comportemos, quizás Dios nos la quita, sino que la poseemos. Una realidad que me persigue todos los días. Soy poseedor de la vida eterna. Días buenos, días no tan buenos. Al culminar el Salmo 23, David escribe: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y bien podríamos decir lo mismo de la vida eterna. La vida eterna me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré largos días. La vida eterna es nuestra posesión más preciosa. Pero solo, hermanos, porque esta vida eterna está en Cristo. No es solamente como un beneficio que recibimos fuera de Cristo. La vida eterna está en Él. No puedes simplemente desear la vida eterna por temor al castigo eterno y no desear a la persona de Cristo. Esto es imposible. Si no deseas a Cristo, no puedes desear la vida eterna. Ahora, ¿cómo afecta esto mi corazón? ¿Cómo debiera afectarlo? Y creo que una palabra que debiera manifestar bien nuestra seguridad de salvación es gozo. El creyente es una persona gozosa. Y no estoy hablando de la alegría, que es circunstancial. No estoy hablando de un gozo fingido, ni la indiferencia ante los problemas de la vida, sino una actitud que parte de un corazón que está confiado y asegurado en su Señor. Muchas veces buscamos seguridad en otras cosas. A veces anhelamos, hermano, es increíble cómo funciona nuestro corazón. Una palmadita en la espalda y nos dicen, lo hiciste bien, o nos dicen, todo estará bien, y en esos momentos nos sentimos la persona más segura del mundo. Es lo que más necesitamos, nos levanta nuestro ánimo, pero es momentáneo. Nos ayuda en ese momento de tristeza o de prueba, pero es momentáneo. Pero cuánto más debiera afectar todo nuestro ser al saber que tenemos vida eterna. Cuánto más gozoso debe estar nuestro corazón cuando entendemos que somos poseedores de la vida eterna. Cuánto descanso debe traer a nuestras mentes y corazones que se agobian con tanta facilidad. Lo que muchas personas entienden, y entienden mal, hermanos, cuando hablamos del gozo del creyente, suena más o menos así. ¿Ok? Bueno, entonces, como ya tengo vida eterna, ¿qué me importa lo que suceda? O muchos otros piensan que debemos de privarnos de sentimientos de dolor, de angustia o de profunda pena, y simplemente decirnos, tengo vida eterna, y eso es lo único que importa. Y eso no es lo que la Escritura nos dice, hermano. Somos muy rápidos a veces para decir las cosas, y a veces somos muy tardos para entender lo que dice la Escritura. Esto no se trata de simplemente, hermano, si se nos muere un pariente, no simplemente voy a repetirme, tengo vida eterna y no pasa nada. Porque tenemos emociones, el Señor nos ha hecho con emociones por algo. Así que no creo que esa fórmula resulte. Tampoco podemos decir, mira, tienes vida eterna, eres creyente, y un creyente nunca está triste. Eso es imposible, hermano. Eso es imposible. Eso es querer ser como los estoicos, ¿no? Que se prohibían de experimentar todo sentimiento de tristeza. Hermanos, ustedes ven a Jesús enfrente de la tumba de Lázaro, lloró. O sea, el hombre experimentado en dolores. Experimentó todas estas emociones. Ahora, lo que sí funciona, hermanos, y como debiéramos aplicarlo, sería así. ¿Qué asunto o qué prueba que estoy enfrentando en este momento
puede ser mayor que el hecho que poseo vida eterna? A la luz de la vida eterna que tengo en Cristo, ¿cómo debo responder a esto? Esa es la pregunta que debiéramos hacernos. No simplemente tratar de cancelar la emoción que estoy sintiendo, cancelar el dolor, cancelar esta circunstancia, con simplemente decir tengo vida eterna y el resto no importa, sino que a la luz de que tengo vida eterna, ¿cómo respondo ante el dolor? ¿Cómo respondo ante la tentación? ¿Cómo respondo ante la ganas de vengarme? ¿Cómo respondo ante mi desgano? ¿Cómo respondo ante mi negligencia? ¿Ante mi inmadurez espiritual? ¿Ante mi falta de compromiso? Ante cada situación de nuestra vida, hermanos, debemos hacernos esa pregunta. ¿Cómo respondería ante esto alguien que posee un tesoro tan grande que es mayor que todo lo que estoy enfrentando? Y esa es la manera. Esa es la manera. Esa es la fórmula. ¿Cómo puedo responder ante el dolor más profundo sabiendo que tengo vida eterna? Juan ha venido dando razones por las cuales he escrito esta carta. Nos ha venido dando evidencias de la salvación. Nos ha dado evidencia del amor a los hermanos, la evidencia de la obediencia, la evidencia de vivir complaciendo a Dios, y todos estos argumentos para llevarnos a este punto: saber, conocer que somos poseedores de la vida eterna y que nada puede arrebatarnos de la mano de Dios. Nuestra vida eterna está asegurada, como dice nuestro primer encabezado. Estas cosas he escrito a vosotros para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tiene vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero ¿por qué Juan repite esto? ¿Ya no es obvio acaso que ya creemos en el nombre del Hijo de Dios? ¿Por qué pareciera que Juan repite esta idea? Otras versiones omiten esta última parte del versículo porque suena como una redundancia. A la verdad es que Juan está expresando aquí una confianza, y lo podríamos leer así: y para que confíen en el nombre del Hijo de Dios. Así que leyéndolo así nos ayuda a entender mejor lo que viene a continuación, el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él: que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que si leemos el versículo 13, terminando el versículo 13, para que confíes en el nombre del Hijo de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, entonces entendemos mejor la idea. Porque me lleva al segundo punto, que nuestro acceso al Padre está asegurado. Lo que debe fluir de un conocimiento de la seguridad de la salvación es una vida de oración abundante, hermanos. No oro porque no creo que tengo vida eterna. Es así. Es obvio que Juan quiere llevar a su audiencia a ver que tanto la seguridad como la confianza de que somos salvos nos debe llevar a confiar que tenemos un acceso ilimitado al Padre por medio de la oración. Juan nos ha hablado ya de esta confianza delante del Señor cuando estamos en oración, cuando nuestro corazón no nos acusa, dijo Juan en unos capítulos anteriores. Cuando nos presentamos delante del Señor y nuestro corazón no nos acusa, nos habla de esta libertad de conciencia. Cuando podemos venir al Señor sabiendo de que queremos vivir para Él, que honestamente vivimos para Él y en Él, queriendo llevar una vida que le agrade, queriendo llevar una vida que cumple con su voluntad y queriendo llevar una vida que le complace. Así que tenemos confianza no solamente de venir delante de Él, pero ahora Juan añade algo más: tenemos confianza en Él, en la persona y en su carácter del Señor, su persona y su carácter que es amoroso y justo, en su fidelidad. Juan mismo nos ha dicho que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cristo es nuestro abogado, intercede por nosotros, y aquí una vez más Juan nos habla de esa confianza que podemos tener en Él. Y que esta confianza fluye de la seguridad de nuestra vida eterna. El autor de Hebreos también nos hace la misma invitación. Podemos acercarnos con toda confianza al trono de gracia para el oportuno socorro en momentos de dificultad.
Pedro asimismo nos exhorta a humillarnos ante la mano poderosa de Dios y que depositemos en Él todas nuestras cargas porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa misma confianza es la que tenemos en Él. Cada uno de nosotros podemos ir a Él en todo momento. En cualquier circunstancia podemos ir a Él. Él nos oye, dice Juan. Y hasta ahora lo que va de la carta, Juan ha venido haciendo una distinción entre los creyentes y entre aquellos que son falsos. Y aquí no va a ser la excepción. Él dice, nos ha hecho ver los que dicen que son, pero que no son. Y ahora Juan de una manera enfática nos dice ahora que la oración del creyente, aquella oración que Dios escucha, debe ser conforme a la voluntad de Dios. Debe ser conforme a quién es Él. Tenemos confianza que nuestro acceso a Dios en oración está asegurado. Podemos ir a Él en todo momento, pero este acceso a Él debe reflejar que nuestro corazón se está conformando a la voluntad de Dios. Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sería posible que un creyente quiera orar fuera de la voluntad de Dios? ¿Qué locura sería para un creyente querer orar fuera de lo que Dios quiere para nosotros? Es como que si un hijo de Dios dijera, yo no quiero orar conforme a tu voluntad, sino a mi voluntad, según lo que yo creo. Y eso sería una necedad. Porque sabemos que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Ahora no quiero que te desalientes. Podrías mirar este versículo y pensar, yo estoy tan lejos de orar según la voluntad de Dios. Yo no creo que oro según la voluntad de Dios. Leo este versículo y mi corazón se entristece porque veo como algo inalcanzable orar así. O podría pensar todo lo contrario y decir, claro, yo siempre oro según la voluntad de Dios. Por un lado podríamos caer en el desespero y por otro lado podríamos caer en el orgullo. Santiago nos dice respecto a la oración, piden y no reciben porque piden mal. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Cómo puedo tener confianza de que aún en mi imperfección, aún con mi mente limitada, puedo orar conforme a la voluntad de Dios y que Él me oye y que responderá a mi oración, como dice el versículo 15? Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primero, deberíamos preguntarnos qué tanto estamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Pablo dice en Romanos 12, versículo 2, que solo por medio de la renovación de nuestra mente es que podemos comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Estás haciendo esto? ¿Estamos renovando el entendimiento de nuestra mente? ¿Estamos renovándolo mediante la Escritura? Somos como el hombre del Salmo 1 que encuentra su delicia en la ley de Jehová. ¿Meditas en la palabra del Señor? Si no, ¿cómo entonces podemos llegar a pedir conforme a su voluntad si no conocemos su corazón por medio de las Escrituras? ¿Cómo podemos orar sabiendo que estamos alineados con el corazón del Señor si nunca abrimos la palabra? Y es que aún pedimos, como dice Santiago, pedimos mal. Algo que debe impresionarnos, hermano, es lo que Juan dice, que es posible orar bajo la voluntad del Señor. Es posible para nosotros, miren este gran privilegio. Es posible para nosotros, simples mortales, llegar a conocer la mente de Dios por medio de su palabra. Él se ha dado a conocer. No todo lo que es Él, pero todo lo que necesitamos saber de Él. Y eso debiera ser nuestro anhelo, llegar a conocerlo de manera que mis oraciones estén alineadas con su voluntad. Ese debiera ser nuestro gran anhelo, hermanos, orar bajo la voluntad del Señor. Y vemos cuánta bondad hay en Él que nos da este privilegio.
Él no simplemente no es un Dios lejano, hermano. Es un Dios personal. Qué tan buen Padre tenemos, que nos ha provisto de esta gracia de poder conocerlo por medio de su palabra. Somos nosotros los que decidimos vivir en la ignorancia. Somos nosotros los que ponemos un sinfín de excusas. El tiempo, el cansancio, las mil y una tareas que tenemos que hacer durante el día. Somos nosotros. Recuerdo cuando el pastor Ricardo estuvo aquí, compartió con nosotros unas semanas y daba el testimonio de esta mujer de 90 años. Y de 90 años terminó su curso de nuevos creyentes. Hay unos que no tienen ni la mitad de edad que tiene ella y no quieren ni agarrar la escritura. El Señor le concedió este deleite a esta hermana que ahora goza en la presencia del Señor. Se fue con la certeza de aquel que la había salvado. Y como iglesia, hermano, es nuestra carga, es nuestra tarea, nuestra misión, edificarnos mutuamente. No te prohíbas tú mismo de crecer con tu iglesia. No te prohíbas de tú ser parte de lo que la iglesia viene instruyéndose como cuerpo. Tú solo no vas a poder, tú sola no vas a poder. Entonces, si tu preocupación está en pensar que no sería posible para ti orar conforme a la voluntad de Dios, la única solución es corre a las Escrituras. Busca en ella tu deleite. Atesora las palabras de Cristo. Ama la palabra de Cristo. Desea como un niño la leche espiritual no adulterada. No, hermanos, esto no es en el primer periodo de cuando recién te convertiste. Oh, es que Él está así porque está en su primer amor. ¿Y es que hay acaso otro amor? Hay un único amor. Pero cuando nosotros mismos comenzamos a ser negligentes, lo que se nos viene a la mente es, bueno, es que tal hermano es el nuevo, él está en su primer amor. Yo era así. Y no extraño ser así. Además tenemos al ayudador, el Espíritu Santo, que intercede por nosotros, hermano, en nuestra debilidad, transformando nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios, dice Pablo en Romanos 8. La pregunta es, ¿permanecerás en la ignorancia? ¿Permanecerás sometido a los engañadores que van por ahí diciendo, repite esta oración antes de irte a dormir? Hermano, veo tantas de estas cosas y por adentro la sangre, no sé, ya no sé ni lo que pasa dentro. Repite esta oración para que duermas bien. Repite esta oración para que tu día sea bendecido. Y ponen ese tonito de voz, ¿no? Pamplinas, hermano. Charlatanerías. Declara esto, cancela aquello. Seguiremos en ignorancia, hermano, si no corremos a la Escritura. Corre a la Escritura, ahí está la verdad. Y así podremos con seguridad, como dice Juan, saber que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto, que nuestras peticiones serán contestadas. Miren la certeza que Juan quiere que tengamos en Dios cuando vamos en oración. Y si lo que Juan desea, cuanto más nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él desea que nosotros, sus hijos, entremos confiadamente ante el trono de gracia. Que tengamos toda la seguridad. Primero, porque podemos conocer su voluntad. Segundo, porque podemos orar conforme a su voluntad. Y tercero, porque tenemos la certeza de que Él responderá a nuestras oraciones. Ahora, Juan no dice en qué tiempo Él contestará nuestras oraciones. No sabemos cuándo el Señor contestará las oraciones de sus hijos. Mi suegro oró 8 años por mí. El Señor contestó su oración. Así que Él no nos dice cuándo va a contestar la oración, pero Él nos da la certeza que Él contestará la oración que es conforme a su voluntad. Así que si tú oras por tus hijos, por la salvación de tus hijos, sigue orando. Si tú oras por la salvación de tus padres, de tus familiares, de tus hermanos, de tu esposa o de tu esposo, si es inconverso, sigue orando. Si tú oras para crecer espiritualmente, para que Dios te dé sabiduría y seguir entendiendo su palabra, sigue orando.
Si tú oras para que el Señor restaure a un hermano, restaure un matrimonio, sigue orando. Esa es la voluntad del Señor. Y estoy seguro que muchos de nosotros podríamos testificar de cómo el Señor ha ido contestando nuestras oraciones. Y la voluntad del Señor en todas las oraciones contestadas es que sigamos creciendo conforme a la imagen de su Hijo Cristo. Pero Juan sabe que por nuestra debilidad podemos hacer de las oraciones, nosotros mismos podemos hacer el centro de las oraciones. Podemos hacer de las oraciones una petición a Papá Noel, ¿no? Papá Noel se dice en casi todos los países. Una carta a Papá Noel. Juan conoce esta debilidad en nosotros, así que no va a dar una aplicación de lo que Él acaba de decirnos. Él nos oye, puedes orar con confianza, Él responderá a tus oraciones que son conforme a su voluntad. Ahora, ¿qué te parece esto como una muestra de su voluntad? Versículo 16: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora, a primera vista de este pasaje puede ser un poco confuso, ¿verdad? Y es que nosotros llegamos a la Biblia ya con un marco de referencia, ya tenemos una idea de cómo ver la Biblia, porque ya la hemos escuchado en boca de otros. A primera vista este pasaje es un poco confuso, y cuando vemos este pasaje aislado, perdemos el sentido del propósito por el cual Juan escribe esto. Y comenzamos a caer en especulaciones que en vez de traer claridad, traen confusión. Juan lo que quiere es darnos una ilustración o una aplicación clara de lo que es orar conforme a la voluntad de Dios. Y debemos mantener eso en mente cuando leemos este texto. Primero, déjeme decirle lo que Juan no está diciendo, hermanos, que es muy popular. Quizás algunos lo han escuchado. Juan no está hablando de un pecado que pueda traer la muerte física. Juan no está hablando de un creyente que peca y que Dios decide llevárselo porque, bueno, está pecando mucho. Porque la manera como Juan usa la palabra vida y muerte en su carta, lo hace en un sentido espiritual. Hemos pasado de muerte a vida. Así que no es posible, a la luz del texto, ver esta interpretación no sería correcta. Tampoco podríamos ver este texto a la luz de la historia de Ananías y Zafira, por ejemplo, que por mentir al Espíritu Santo, queriendo ellos tener reconocimiento, fama y buen nombre, cayeron muertos por su pecado. Ahora, ¿podría Dios hacer lo mismo en el día de hoy? Por supuesto que sí. Pero eso no es el caso de lo que Juan está hablando. Tampoco Juan está diciendo que algún creyente pueda caer en algún tipo de pecado que lo lleve a la muerte espiritual. Como si un creyente pudiera perder su salvación. Eso tampoco es lo que Juan está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que Juan está hablando? Bueno, ¿qué es lo que Juan nos ha dicho hasta ahora referente al pecado y referente al creyente? Hemos venido predicando en toda la carta, hermano, y debemos buscar en el contexto inmediato de la carta misma cómo Juan se refiere al pecado, al creyente, a la vida y a la muerte. Primero hemos visto que el creyente no vive en la práctica del pecado. Segundo, hemos visto que un creyente confiesa su pecado. Confiesa su pecado porque un creyente tiene a Cristo como abogado y él intercede por él. Un creyente ha pasado de muerte a vida. Un creyente tiene la esperanza de ser semejante a Cristo cuando Él venga por nosotros. Un creyente, en vista de esta esperanza, se purifica a sí mismo, o sea, procura la santidad. Por ende, en un creyente no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor de juicio. Ahora podemos leer este texto teniendo esta premisa. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué pecado de muerte o qué pecado sería de muerte para un hermano? Ninguno. Ningún pecado puede ser pecado de muerte para un hijo de Dios, porque todos sus pecados han sido pagados por Cristo. ¿Ok? No hay ningún tipo de pecado que me pueda despojar de mi salvación.
Ahora, un creyente sí puede caer en pecado y ante tal situación de tu hermano, dice Juan, ora por él. Intercede a su nombre y Dios contestará, Dios le dará vida. Oramos para que un hermano que ha caído en cualquier tipo de pecado sea restaurado. Y si bien es cierto que un creyente no puede volver a la muerte de donde Dios lo sacó, no es que un creyente tenga que ser reavivido. Sí puede caer en un estado en donde su relación íntima con el Señor es como de muerto. El pecado tiene esa facultad de llevarnos a escondernos del rostro de Dios. ¿Ves a tu hermano en pecado? Ora por él. Y ojo, esto no es una excusa para no poner en práctica Mateo 18, que vas a corregir a tu hermano, pero ora por él. Y si él es verdadero creyente, Dios lo va a traer a disciplina. Dios traerá tristeza en su corazón, pero tristeza conforme a Dios que conduce al arrepentimiento. Amén. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, dice Juan. Entonces, ¿cuándo es que un pecado se considera de muerte? Esto es lo que Juan nos ha dicho hasta ahora. El que practica el pecado está muerto. Anda en tinieblas y más aún niega que en él haya pecado. Juan dijo, si alguien dice no tiene pecado, mentiroso le hace Dios. No solamente eso, es un ciego que guía a otro ciego. Mejor dicho, hermanos, alguien que fue exhortado, alguien que fue corregido por su pecado, alguien en donde la iglesia entera le dijo, hermano, estás pecando, pero él sigue en la práctica del pecado, disfruta de su pecado. Podemos llegar a la conclusión que parecía que era de nosotros, salió de nosotros, pero no era de nosotros. Han negado la fe y han negado a Cristo. Estuvo presente en la congregación, disfrutó de la comunión de los santos, pero nunca fue de Cristo. Sus frutos así lo evidencian. Perseveran en pecar. Se hace manifiesto que el pecado que practica es pecado de muerte, porque él no ha sido justificado por medio de la fe. Eso es lo que Juan está hablando. Se ha hecho manifiesto que está muerto o están muertos. Como dijera Jesús, tenlos por publicanos, tenlos por no conversos. Y en el caso específico de la carta de Juan, recuerden que Juan apunta mucho al pecado de la apostasía. Por tal pecado, Juan no da instrucciones que se oren. Ahora, Juan no dice que no oren por ellos. Lo que Juan está diciendo es, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O como lo dice la Biblia de las Américas, hay pecado que lleva a la muerte, yo no digo que se deba pedir por este. Él no está prohibiendo que roguemos por el arrepentimiento de aquel que ha negado la fe. Juan simplemente nos está dando instrucciones al respecto. Dios ha omitido ya un juicio para aquellos que abiertamente se oponen al Evangelio y que han depravado el mensaje de la cruz, que presentan a un Cristo falso. Ante tal caso, Juan no pide que oremos. Ellos no son hermanos. Notemos que Juan solo usa la palabra hermanos en el primer caso. Si alguno viera a su hermano, en el segundo caso él no usa esta palabra. Si ves a tu hermano en pecado, ora por él. No vayas por ahí comentando su falta o su pecado. Oye, mira, hay que orar por Juanito porque no le digas a nadie, ¿sí? Pero está enfrentando esta situación. Yo lo vi. No, ora por tu hermano, exhorta a tu hermano o a tu hermana. Dios traerá vida, dice. Dios lo traerá en disciplina, restaurará a este hermano, aun si fuera necesario por medio de las lágrimas, porque es de Él. Porque es de Él. Toda la injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Toda la injusticia es pecado, en lo cual el creyente puede caer y va a caer. Pero el pecado se vuelve manifiesto que es de muerte cuando esta persona que en algún momento profesó la fe vive abiertamente su pecado. No hay arrepentimiento. Ya no hay palabra de exhortación para ellos que valgan. Van abiertamente disfrutando de su vida de pecado. Juan dice, no nos doy instrucciones que oren por ellos.
Lo que Juan me está dando instrucción es ora por tus hermanos en la iglesia. Así que, ¿qué tal eso como muestra la voluntad de Dios y cómo podemos usar la oración? Usamos la oración de 1000 maneras. Pero qué gran muestra de lo que es orar según la voluntad de Dios. Qué gran seguridad de la que podemos gozar. Seguridad de salvación, seguridad que confiadamente puedo acceder a Dios en oración, seguridad que Él contestará mis oraciones conforme a su voluntad. Todo esto Dios lo concede por medio del Hijo. Fuera de Él es imposible. Fuera de Él es imposible de manera genuina experimentar esta seguridad. Fuera de Él, tu seguridad está en lo pasajero y no en lo eterno. Fuera de Él vas a poner tu seguridad en la aprobación de los hombres. Es algo que hablamos mucho con los jóvenes. No necesita la aprobación de nadie. Vive para el Señor. Si tu seguridad no está en lo eterno, estás perdido. Y más aún, fuera de Él no eres poseedor de la vida eterna. Si no te deleitas en Cristo, si tu deseo no es para con Cristo, no eres poseedor de la vida eterna. Y debes hacerte esta autoconfrontación. ¿Anhelo a Cristo todos los días de mi vida? ¿Quiero ser como Él? ¿Son sus palabras más deliciosas que la miel pura que sale del panal? Estoy transformando mi mente, estoy renovando mi mente por medio de su palabra. ¿Cómo pues entonces conoceremos a aquel que nosotros decimos que amamos? O a lo mejor te has vuelto un religioso. A lo mejor piensas que por venir domingo tras domingo, eso te asegura una relación con el Señor. Olvídate del domingo, ¿cómo está tu vida de lunes a sábado? ¿Qué es lo que haces en lo privado? ¿Cómo usas tu celular? ¿Cómo adoras al Señor cuando nadie te ve? ¿Cómo amas a tu esposa? ¿Cómo amas a tu esposo? ¿Cómo instruyes a tus hijos? ¿Qué tipo de compañero de trabajo eres? ¿Qué clase de empleado eres? ¿Qué clase de jefe eres? Todo eso tiene que ver, hermano, cuando nos deleitamos en Cristo. Se nota, es inevitable. Todos se dan cuenta. Si eres poseedor de vida eterna, todo lo vas a ver por medio de ese cristal. ¿Cómo pues puedo enfrentar mi vida, mi día a día, sabiendo que soy poseedor de vida eterna? ¿Cómo enfrento los retos? ¿Cómo enfrento los dolores? ¿Cómo enfrento las traiciones? Que hoy sea el día, si no eres salvo, si tu seguridad y tu confianza no está en Cristo, que hoy sea el día que mires al cielo y digas: Señor, he pecado contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, y que Dios en su misericordia te otorgue la reconciliación por medio de su Hijo Cristo. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. En este pequeño pasaje, Señor, grandes cosas tú dices a nuestro corazón. El privilegio de saber que podemos conocerte personalmente, de que podemos orar conforme a tu voluntad, Señor. Quizás la grandeza de eso escapa de nuestra mente, Señor. Y quizás faltan palabras humanas para poder expresar lo que esto quiere decir. Que nosotros en algún tiempo que estábamos muertos, Señor, viviendo en rebeldía, no solamente tú nos haces coherederos juntamente con Cristo, sino que tú nos otorgas ahora este privilegio de que por medio de tu palabra podemos conocer quién eres tú, Señor. Y podemos pedirte todas las cosas conforme a tu voluntad, aún en medio de nuestra debilidad. Tu Espíritu Santo, Señor, lleva nuestras oraciones delante tuyo, las presenta y Él, Señor, las transforma conforme a tu voluntad. Te pido por esta iglesia, Señor, esta iglesia local, que hombres y mujeres, adultos y jóvenes, Señor, veamos este privilegio que tú nos has otorgado de ser poseedores de vida eterna. Señor, que nuestro día a día se vea afectado por esta gran realidad. Que nuestras relaciones interpersonales, Señor, se vean afectadas por esto. No vivimos más para el ahora.
vivimos ahora, Señor, mirando hacia la eternidad que tú nos has otorgado en tu Hijo Cristo Jesús. En Él hemos orado. Amén. Antes de entonar esta última alabanza, queremos hacer la invitación para el próximo sábado a las 10:30 de la mañana. Se va a llevar a cabo la visita al asilo de ancianos. Por cárcel, hermano Franklin Vargas. Dicho esto, vamos a terminar esta.
vamos a orar para ser despedidos. Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy, ¿no? A través de la Escritura. Confianza. Tenemos la confianza por medio de Cristo. Tenemos libre acceso al Padre por medio de Cristo. Y la seguridad de que Él nos escucha y contesta nuestras oraciones si oramos bajo su voluntad. Padre, Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por tu palabra expuesta en esta tarde, Señor. Que esta palabra, Señor, que es espíritu y es vida, se manifieste, Señor, en nuestras vidas. Padre amado, gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Guarda, Señor, nuestra salida, Padre Santo. Estamos en tu presencia en todo momento, Señor. Líbranos de cualquier accidente, de cualquier mal, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y danos ese gozo, Señor, que permanezca siempre en nosotros bajo cualquier circunstancia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.